Estamos buscando al doctor Lencina, a ver si aparece. Bueno, empezamos con el video resumen. Omar, ¿está por ahí? Estamos buscando al doctor Lencina, a ver si aparece. Omar, ¿está por ahí? Doctor Lencina. A ver si se logra unir. Vamos, carajo. ¿Qué haces, Ale? Qué bueno que es, ¿eh? Está genial. La tecnología. Mirá, ya empecé a transpirar, digo, la pus. Qué bueno, ¿eh? Bueno, acá le estábamos esperando que llegara el doctor Lencina para contarle un poco a la gente de lo que íbamos a charlar hoy, que es un tema creo que muy interesante porque lo hemos empezado a abordar desde las terapias manuales ya desde hace algunos años, que es el tema de la rehabilitación posquirúrgica y del diagnóstico terapéutico entre el terapeuta manual y el cirujano, que creo que se ha empezado a consolidar en los últimos 15 años o 20 años a favor de la evolución precoz o de la mejor evolución a largo plazo del paciente. Habíamos estado charlando un poco con el doctor Lencina y vamos a hacer una línea del tiempo, ¿no? Vamos a arrancar por allá por el año 85 y vamos a dividir un poco esto de el traumatólogo y el kinesiólogo en tres etapas, del 85 al 2000, del 2000 al 2015 y del 2015 al futuro, ¿sí? Cosa de empezar a pensar con proyecciones futuristas. Vos, Omar, que llevás varios años, o sea, tenés 5 años más que yo nada más, para que la gente lo sepa. Yo tengo 35 sí. Más que 40, pero empezó la gente de color la gente de color no se conoce la edad. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia de aquellas épocas? ¿Cómo era el trabajo como traumatólogo? ¿Cómo decidías operar una rodilla, un hombro? ¿Cómo te relacionabas con los kinesiólogos? ¿Qué te gustaba pedirles o qué te enseñaban ellos en ese momento? Mira, yo, Alejandro, tuve la suerte de iniciarme después de terminada la residencia en deportología. Y a mí el hecho de hacer deportología me cambió la cabeza, porque a diferencia del traumatólogo general, el deportólogo está acostumbrado a salir con un equipo, a vincularse con un nutricionista, con un psicólogo, con un kinesiólogo, con un profe de educación física. Y ya en el inicio empezamos a trabajar en equipo. Y yo te digo que es lo más difícil, que yo ahora... Después de tantos años, si vos me decís cuál es el verdadero capital que vos tenés, los grupos de trabajo y los equipos, que nos cuesta tanto armar. Por eso, si yo pienso cómo era en el 80, yo iba a dar un alta y estaba el kinesiólogo al lado mío, y es lo mismo que pasa hoy, porque me da la sensación de que si nosotros formamos un equipo, el kinesiólogo tiene que estar durante la previa, en la rehabilitación prequirúrgica, intraquirúrgica y posquirúrgica. Por eso, esto que te estoy hablando, que parece del 2020, nosotros hace más de 25, 30 años que lo hicimos, ¿viste? Y lo seguimos haciendo, de invitarte si vos podés participar en la cirugía, entrar al quirófano, que en el sanatorio te conozcan, que el director del sanatorio te deje entrar a ver la cirugía. Y todas esas cosas a vos te dan un marco teórico para la rehabilitación que es extraordinario, diferente a que te la cuente, ¿entendés? Totalmente.
Nosotros creo que el trabajo en equipo, si bien nos conocemos, es fundamental, pero creo que hemos ido evolucionando en el razonamiento y en el cientificismo, en el momento de pensar en cuándo le vamos a dar el alta a un paciente después que lo operaste de una prótesis de rodilla o después que lo operaste de un menisco, y que vos me cuentes, como decías bien, qué te pasó, ¿no? Y yo preguntarte, Sí. no me lo preguntarte, porque si no sé qué te pasó adentro del quirófano, es muy difícil que yo tenga un pronóstico certero sobre ese paciente. No, yo te digo, mira, yo en la década del 80, una prótesis de rodilla se quedaba una semana internado. Un ligamento cruzado anterior se quedaba 72 horas internado con una bota de yeso por arriba de la rodilla y drenaje. Un menisco se quedaba 2 días internado. Y todo eso que te estoy diciendo, que parece del siglo pasado, que es algo troglodítico, me da la sensación que, bueno, los grandes avances han sido la artroscopía, ni hablar, la anestesiología tampoco, porque la anestesiología ha crecido de una manera que yo en el interín tuve que cambiar muchas veces de kinesiólogos porque los kinesiólogos no aceptaron el cambio. El anestesiólogo de la Raki, de la Peri y de la General se transformó ahora en un anestesiólogo de nervios periféricos que hace una analgesia selectiva y el paciente tiene de 12 a 14 horas de analgesia y anestesia. Por eso el avance de la anestesiología. Otra cosa que yo te podría decir, el tema de los anticoagulantes, el hecho de que los pacientes se van con el anticoagulante sin riesgo, se van con poco dolor, esos son los grandes avances. Y la rehabilitación para vos, yo te llevo en el túnel del tiempo, ¿vale? Y te digo, escúchame, venime al sanatorio que le tengo que dar una prótesis de rodilla una semana que está internado. Vos llegás, el tipo muerto de dolor, con el drenaje, y vos me decís, escuchame, Omar, no le puedo hacer nada. ¿Qué le puedo hacer? Un isométrico. Mové el tobillo, le decís vos, mové el pie, y el paciente le prendiste la luz y le duele. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ahora yo te invito a un posoperatorio de rodilla y yo te digo, escúchame, Ale, paralo a las 24 horas, paralo el mismo día. Y vos ya para vos, eso es extraordinario y para el paciente también. El paciente se sienta, llega a la habitación, llega, yo te voy a empezar de lo más complejo a lo más sencillo. Prótesis de rodilla, paciente que se opera, anestesia, una raquidia o una anestesia peridural de bajo daño raquidio con muy poquita anestesia, y después el anestesiólogo cuando termina le hace un bloqueo crural o del safeno. El paciente tiene 12 horas a 14 de analgesia por la anestesia. Yo te invito y te digo, bueno, vos me decís, ¿qué le hago, Mar? Sentalo, mirando al mar o mirando a la montaña, donde a vos más te guste. Paralo, con el andador, con las muletas, y eso le da al paciente una seguridad enorme, porque el paciente que no tiene dolor, porque el primer problema que a nosotros se nos presenta ahora es el tema de un tema que estuvimos estudiando en la pandemia, que es la kinesiofobia. El dolor que aparece en el posoperatorio inmediato y el paciente está dolorido, no se lo saca con nada, empezás con analgésicos potentes, morfina, el paciente que le das morfina después hace retenciones urinarias, tiene problemas para ir de cuerpo, y la morfina te quita el dolor pero te complejiza otras cosas. Entonces yo creo que el gran avance para nosotros es el tema del dolor, el tema de los anticoagulantes y el tema de la anestesia. Y ni hablar de la cirugía. Yo cada vez opero, y mira, mi anestesista para hombro se llama 9. Quiere decir que él me tiene que mantener la presión del paciente en 9. Si el paciente me lo pone en 10, en 11, el paciente sangra. Entonces yo llego y le digo, buenos días, doctor Nain, y ya le pongo la presión. Entonces ese paciente que vos lo operás con una presión baja, es un paciente que vos coagulás bien, es un paciente que no va a sangrar mucho. Entonces ya te digo, tenemos un equipo formado donde el ayudante, la anestesiología, el anestesiólogo, la instrumentadora, la enfermera del piso, están todos concientizados con este protocolo rápido. Y el paciente cuanto antes se va a la casa, un menisco se va del quirófano a la casa, no pasa por internación. Y cuando va a la casa, a las 24 o 48 horas vos lo tenés que llamar por teléfono y le tenés que decir, me contó Mar que te operó,
yo voy a ir a tu casa, te hago una rehabilitación domiciliaria. Todo esto que te digo no es Estados Unidos, ¿vale? Son pacientes que ya saben que cuando yo los opero, el kinesiólogo mío tiene que ir a la casa. Y nosotros tenemos por barrio, por lugar, por acá en Junín es muy cerca todo. Entonces la gente se conoce. Por eso a mí me gusta que el kinesiólogo conozca al paciente en el preoperatorio, porque eso te adelanta un montón. Entonces yo no opero si el kinesiólogo no va a la casa, no me acompaña al alta. Nosotros por ahí operamos los jueves, viernes, vamos al sanatorio los sábados y domingos, después vamos a desayunar. O sea que hacemos algo que no es laburo, ¿viste? Es amistad. Y eso, viste, es lindo, porque si vos me decís, escuchame, negro, el sábado yo quiero irme con mi mujer al parque, con los chicos, y yo te dije, mira, tenemos que ir a dar un alta. Bueno, levantate temprano y después anda al parque con los chicos a las 10, 10 y media. Nosotros operamos a las 6 de la mañana, a las 7, y después, viste, vivimos. Pero a mí me da la sensación que el equipo... Y aparte, viste, también te pasa otra cosa, que a mí esto te digo... Esto me lo enseñó Roberto Avanzi, ¿viste? No todas las cirugías salen bien. Entonces vos al kinesiólogo le decís, esta cirugía fue fantástica. ¿Qué tengo que hacer? Y yo te digo, tocale el hombro y acariciarle la cabeza. ¿Me seguís? Sí. Y otra te digo, mirá, estuvo compleja, fue difícil. Porque vos viste también, cuando uno trabaja en equipo, yo tengo la sinceridad de decirte que uno es cirujano, pero viste, ojalá todos los pacientes míos, yo te diría, dale un beso, tocale el hombro y acariciale la cabeza. Algunos pacientes son dificultosos, la cirugía fue laboriosa, sangró mucho, tenía una lesión importante, entonces anda más tranquilo, anda más rápido, anda más lento. El paciente también, nosotros podemos pensar que el paciente es un paciente, a mí me ha tocado pacientes que vos ya lo ves en el quirófano y decís, este tipo es un toro, se banca todo, ¿viste? El tipo te dice, qué sé yo, negro, si vos estás acá yo ya estoy tranquilo. Vos sabés que ese paciente no se va a quejar. Y después está el que nosotros llamamos el ice chest, que es el paciente, ¿viste? Que es un pecho frío, que el tipo necesita un mimo especial. Y vos a ese paciente lo tenés que conocer antes. Es el paciente, me va a doler, ¿viste? El paciente. Entonces de ese nos tenemos que ocupar más. Y le tenemos que prometer, no te va a doler 12 horas y tenés que cumplir. Porque si vos prometés que le va a doler que 12 horas de analgesia y a las 4 horas el paciente está esperando por dónde viene el palo, ¿entendés? Entonces eso es lo que te hace jugar en primera. Crioterapia, hielo, vendajes, buenos vendajes acolchados. Estamos haciendo vendajes con poliuretanos para que... Esto lo aprendimos de las rodillas hemofílicas. A mí me tocó trabajar en un hospital pediátrico y nosotros los chicos hemofílicos los operabas y sangraban. Entonces usamos muchas rodilleras de poliuretano que las hacemos nosotros. Ya están hechas en el quirófano, es una rodillera, una U, que te digo que es mágico el vendaje en U. Y si hay un drenaje, la rodilla drena el tobillo, no ponemos más drenaje. Y este poliuretano lo usamos ya hace más de 15 años y nunca tuvimos que punzar una rodilla. Es una U de poliuretano, un poliuretano de alta densidad, lo compramos, lo mandamos a esterilizar, las chicas de quirófano lo recortan y hacen una U que se pone arriba del fondo de saco subcuadricipital y eso se lo dejamos 48, 72 horas y te asegurás que no le tenés que poner drenaje. Fíjate, ¿entendés? Fíjate qué importante todo esto que decís porque yo trabajo en la rehabilitación postquirúrgica y te pasa muchas veces que si el paciente no tuvo un buen postoperatorio, no está bien vendado, no está bien anticoagulado, no está bien tratado el dolor, para nosotros es un perno porque nos retarda la evolución de ese paciente. Entonces vos decís, quiero ganar 90 grados en una prótesis y te das cuenta que trabajás y el paciente te la rodea como un globo, le duele, no quiere pisar, no se quiere levantar. Claro. Por eso nosotros en el quirófano, yo te digo, yo la rodilla cuando la opero la doblo 120. Entonces yo te digo que ya el paciente en las 24, 48 horas tiene que estar en 70, 80 grados y escúchame, Ale, otra cosa importante. Es la pregunta del millón. Vos me preguntas a mí, Omar, ¿cómo cerraste la rodilla? ¿La cerraste en flexión o en extensión? Y nosotros cuando hacemos el cierre
de la herida quirúrgica en flexión, ya vos no tenés riesgo de que yo te ponga a vos como que vos, si el kinesiólogo le abrió la herida, fue culpa del kinesiólogo, ¿entendés lo que te digo? Nosotros nunca le echamos la culpa a nadie, la culpa siempre es del cirujano. Por eso yo te digo, mira, yo hace 5 años fui a operar Atlantic City con un número 1 que se llama Orozco, y él tiene un médico que cierra nada más, Muy impresionante, que es el doctor Cierre. Yo me dijo, mira, es un tipo que no le gusta operar, ¿viste? Vino acá, es de Puerto Rico. Yo cuando me la contó, yo dije, escúchame, yo me lo voy a llevar a mi casa. Y el tipo viene con sus suturas especiales, es un cirujano plástico que te cierra la rodilla. Y yo me quedé, viste, con cierre, porque yo dije, escúchame, nosotros terminás de operar y, viste, cierra el ayudante, te querés ir a tu casa, viste, te querés hacer otras cosas. Cuando entró cierre al quirófano es como que yo te diga, mira, vale, entró el Papa. Y yo me quedé, porque era un cirujano plástico cerrando una rodilla, le hizo todos puntos con una delicadeza extraordinaria, y después usó un lápiz, que yo lo del lápiz lo vi hace 5 años en Estados Unidos. Cierre con lápiz, viste, como la gotita, y le dice al paciente, vuélvame a ver en 4 semanas. Magia. Pero lo tenés que tener al doctor Cierre. El doctor Cierre viene con sus suturitas, con sus hilos delicados, y hace 4 planos, y lo hace con una categoría y una rapidez que vos decís, bueno, porque yo te traigo un tipo que se llama Cierre, y vos me decís, pero escúchame, este tipo tiene una lenteja que tarda más en cerrar que vos poner la prótesis, pero no, ¿cuál es el negocio? ¿Entendés? Vos fijate la importancia de los cierres quirúrgicos. Entonces, ¿yo qué te estoy diciendo? Pongo una prótesis que en este momento la prótesis vale 250.000 pesos. Y yo después cierro con una sutura que es un hilo que es un desastre. Entonces, todo eso que yo te estoy diciendo, yo si supiera que la prótesis vale 250.000, la sutura tiene que ser la mejor. La venda tiene que ser la mejor. Nosotros nos ocupamos de que todo sea lo mejor. Porque si vos apostás a que todo sea lo mejor, después, si te sale mal, vos decís, bueno, yo puse lo mejor de mí. Entonces yo, por ejemplo, hago el vendaje. Yo te cuento el vendaje. El vendaje elástico lo hacemos con una prolijidad. Yo le digo, esto es un dogma. El vendaje circular, espiralado y ascendente. Circular porque va alrededor de la pierna. Espiralado porque toma la venda que sigue en espiral y es ascendente porque va de la pierna hacia la rodilla. Esto es como el ABC. Entonces cada vez que está, ahí dicen circular, viste, todos repiten la frase. Y bueno, parezco un boludo, hace 30 años que repito lo mismo. Entonces es circular, espiralado y ascendente. El vendaje tiene que ser perfecto. Yo me formé con un jefe que era el doctor Piñeiro, que si vos haces un yeso y él sabía cuál era la última venda, te mandaba a hacerlo de vuelta. ¿Cuál era la última venda de yeso que vos pasaste? Porque el yeso tenía que ser totalmente liso. No podías ver la última venda. Si se veía la última venda, te mandaba a hacer. Entonces nosotros terminábamos el yeso. Yo parecía un lustrabota, ¿viste? Los negros esos de Brooklyn que lustran los zapatos. Lustraba el yeso, le pasaba vaselina. Y los pacientes me decían, doctor, ya está bien, ya está bien. Y yo sabía que venía el jefe y me decía, el yeso está apretado. Cuando te decía así, tenías que abrirlo y hacerlo de nuevo. Y el vendaje circular, espiralado y ascendente es lo que te ve. Yo pongo la tela adhesiva y vos pones la tela adhesiva y haces un plieguecito en la tela adhesiva y el paciente cuando se tiene que sacar la adhesiva agarra el pliegue, porque los pequeños detalles, ¿vale?, hacen al todo. Y esa frase de que el diablo está en los pequeños detalles, yo no diría el diablo, el cirujano tiene que estar en los pequeños detalles. Porque si yo te opero bien, te pongo la mejor prótesis, te hago el mejor vendaje y vos pusiste una tela adhesiva mal puesta, el paciente ve la tela adhesiva. Y cuando los familiares están en el sanatorio ven la tela adhesiva mal puesta. Y vos me decís, escúchame, yo le pagué a este hombre una cirugía, le puse la prótesis más cara y me puso una tela adhesiva de papel, de porquería, hipoalergénica de 3M. Esa es la tela adhesiva. Si hay una tela adhesiva de papel, de porquería, yo no la pongo. Y si no, me voy a la farmacia y le compro la 3M. Y el paciente uno tiene que estar en los pequeños detalles. Porque los pequeños detalles son los que te hacen lucir tu trabajo. ¿Entendés? Totalmente. Y eso me parece que es extraordinario. Que hablemos el mismo idioma, que vos
que vos sepas lo que yo pienso, que no haya teléfono descompuesto. El kinesiólogo me dijo que el hombro me podría quedar rígido. El kinesiólogo me dijo que la rodilla no la iba a lograr estirar. El kinesiólogo me dijo que no, que 90 grados es lo máximo que se da en la rodilla. No, todo eso no se habla más. Yo opero un paciente y yo le digo, me gustaría que puedas hacer el rezo musulmán. Y vos decís, pero la puta, si yo no hago el rezo musulmán ni cuando tenía 6 años. Pero bueno, yo no me toco el talón con la cola, pero yo aspiraría, y yo te digo, yo he ido a congresos internacionales de rodilla y los musulmanes necesitan que el paciente se toque con el talón la cola. Porque un paciente que tiene que rezar a la Meca 6 veces por día y vos le pusiste una prótesis de rodilla y no llega a tocarse con el talón la cola, te va a putear. Y yo acá no opero musulmanes, pero aspiro a que la flexión sea buena. Esa es la idea. Totalmente. Pasa que todo eso que vos estás contando me cambia totalmente a mí la perspectiva de la rehabilitación. Porque si vos me lo mandás al paciente con una cicatriz realizada con una sutura en flexión, me lo mandás al paciente bien vendado, bien drenado, que el paciente no tiene miedo a moverse, al paciente prácticamente le hago una reeducación para decir que le hice una rehabilitación, porque el paciente se va a rehabilitar igual. Seguro. Pero tu confianza indica que vos me lo parás y me decís, Omar, cuando llegue el ascensor lo mandamos a la casa. Entonces todo este diálogo que nosotros tenemos que siempre proactivo, tiene que ver con un solo idioma, ¿viste? Mirá, yo ahora con el COVID le estoy dando a los pacientes el alta, opero una rodilla y se quedan 1 día y medio. Y yo cada vez menos tiempo, ¿viste? Antes decía 2, 3 días, antes le pedía sangre. Los pacientes no sangran ahora. Usamos el ácido tranexámico y no sangran. Entonces, escúchame, yo te digo, hace 30 años sangraban, le tenías que pasar 2 unidades de sangre, tenían que venir 4 familiares a donar sangre. Yo te llamaba y te decía, escúchame, Ale, no fuiste a ver al paciente. Y vos me decís, negro, ¿qué querés? Tenía un hematocrito de 12, lo senté y se cayó redondo. Entonces, ¿qué rehabilitación le vas a hacer a un paciente que está anémico, que tuvo una pérdida de sangre importante? Ahora no tenés excusa. El paciente no le duele, mueve, no sangra, no tiene dolor. Escúchame, yo quiero ser kinesiólogo. Claro, sí, por supuesto. Pero eso te digo, cirugías de alta gama, son cirugías de alta gama. Pero tenés que estar en los pequeños detalles. Esa no es la realidad, digamos, que por ahí vivimos a diario. Si bien sabemos que ha mejorado mucho el tema del estudio, la evidencia, la forma de tratar al paciente, el hecho de explicarle al paciente lo que se le va a hacer en el procedimiento quirúrgico y lo que se le va a hacer en la rehabilitación, ¿viste? Sabemos que al paciente le disminuye el dolor, la instancia hospitalaria, y ganás mucho en las primeras 4 semanas, pero convengamos que por ahí no es la realidad. A mí me pasa, a mí me lleva un paciente operado de la rodilla que lleva 1 mes. Sí, estás liquidado. Y que tuvo drenaje y que no está bien vendado y que está con dolor y que solamente ha hecho 20 sesiones de fisio. Sin criticar a la fisioterapia para nada, pero quiero decir, ese ha sido el protocolo de rehabilitación que ha utilizado el paciente durante el primer mes. Entonces nosotros siempre le decimos a los alumnos, el primer mes te condiciona la evolución posterior de por vida al paciente, porque después vienen las complicaciones. Lo que pasa es que, mira, yo te digo, a mí me gusta ver la alta gama. Yo, pienso que la alta gama es el techo, ¿no? Vos decís, escúchame, ¿cuándo puedo manejar? ¿No? Yo estuve en la clínica ahí en Atlantic City, tiene simuladores de manejo para el posoperatorio, para que el paciente con una prótesis de rodilla a la 5ª semana, 6ª semana pueda manejar. Ya le haces la simulación del manejo. Yo no tengo simuladores de manejo, pero ya el paciente sabe caminar, sabe rehabilitar la marcha, es un apoyo a 4 puntos, a 2 puntos, a 3 puntos, con andador. Todo eso lo tenemos que hablar. Y yo te digo, el paciente se llama doctor Omar Lencina. Y cuando se va a la casa, se llama Alejandro. Y cuando sigue, se va a llamar Alejandro. Entonces vos me llamás y me decís, escúchame,
¿cómo te fue, Omar, con el paciente? Dame un puntaje de la cirugía. A mí me gusta que me pidan puntaje. Yo soy de puntaje. Yo te puedo decir, mira, 8 puntos, 9 puntos, 4. Fue una cirugía AFI, aquello fue inenarrable, nos pasó todo mal, nos salió todo mal. Entonces, viste, yo con esa honestidad te doy a vos la seguridad de que vos no metas la pata. Yo te estoy cuidando a vos y vos me cuidás a mí. Entonces, yo opero un manguito rotador, y vos me decís, ¿cómo estaba el manguito? La mejor cirugía de mi vida, tejido de mierda, tejido malo. Llévalo tranquilo. Vos podés hacer la mejor cirugía de tu vida y te encontrás con un tejido que no era bueno. Entonces yo te tengo que poner a vos el puntaje de lo que me encontré, porque el puntaje de lo que me encontré va a ser tu tiempo de rehabilitación. Vos vas a ser un tiempista a partir de mis datos. Por eso nosotros ya hablamos de puntajes, y nosotros no somos, viste, los reyes de la cirugía. Pero a mí la tranquilidad que me da saber que este paciente va a ir más rápido, más lento, va a ser fantástico para todo el equipo. Y el equipo se luce, y aparte ganamos plata todos juntos, porque escúchame, si yo te mando a hacer un paciente que hagas un domicilio y yo le cobré una cirugía y vos me decís, escúchame, ¿y el domicilio quién lo paga? Lo paga la cirugía. La cirugía consta de 1 semana, 2 semanas con kinesiólogo en el domicilio. Vos no tenés que agarrar y decir, no, yo cobro a los pacientes de PAMI 300 pesos. No existe eso. Es el equipo el que trabaja. Es el equipo que trabaja. Yo no te voy a mandar a vos a hacer una rehabilitación de una rodilla y después vos te tenés que pelear con el tipo por los honorarios, ¿viste? Entonces todo eso hace que todos hablemos el mismo idioma, que vos estés contento. Yo te rompo las pelotas un sábado, un domingo y bueno, estás trabajando, ¿vale? Estás ganando, no sé. Ahora vos me decís, mira, ¿qué hacemos con el paciente que está con obra social, con el paciente socializado, con el paciente que me pagan 2 mangos la consulta, con el paciente que no me pagan el domicilio? Esto es un upgrade, es como en el avión. Si vos querés viajar en primera, escuchame, vos tenés para turista, viaja en turista. Entonces vos le explicás al paciente, mire, el kinesiólogo mío cobra un honorario tal y ya sé lo que vos cobrás, que a vos te rinde. Vos vas a ir 1 hora, lo que sea, y lo haces con gusto. Entonces, la kinesiología domiciliaria, cuando un paciente te abre su casa, a mí te digo, a mí me gusta ir a curar, la primera curación le digo al paciente, yo te la hago en tu casa. Yo te la hago en tu casa. ¿Vos sabés qué seguridad? Porque eso me hace acordar cuando yo era chico y venía el médico de familia. Y el médico de familia venía, se tomaba un cafecito, hablaba, tenía tiempo, no estaba apurado. Y bueno, pero escúchame, te tiene que gustar ir a la casa de la gente. Si vos con el paciente te llevaste como el culo durante la consulta, después que lo vas a ir a visitar a la casa, el tipo no te deja entrar, te larga el perro. Pero si vos tenés buena relación, yo primeras curaciones las hago en la casa. Y entonces formás como que después te va a recomendar. Un paciente agradecido te recomienda 20. Y un desagradecido te recomienda 50 que no te vayan a ver. Escúchame. Totalmente, es así. Totalmente. Entonces, es el equipo. Omar, ¿y cuándo vos le das el alta al paciente? ¿Cuándo decís, este tipo está para el alta? Mira, nosotros le damos el alta. Yo te digo, la prótesis de rodilla 48 horas se tiene que ir, 72 si está con algún problema anémico, algún problema clínico. Pero si tiene el tema del vendaje, no tiene drenaje, no tiene dolor, yo cuanto antes le digo al paciente, es preferible que te vayas a tu casa porque acá te podés pescar cualquier cosa, ¿viste? Porque la gente aparte, la gente le gusta la hotelería. Ahora con el COVID la gente no quiere quedarse. Pero yo en una época operaba en el Otamendi, viste que en el Otamendi iba la presidenta, las habitaciones eran, la gente se quería, el desayuno del Otamendi era como el del Plaza. Entonces vos cuando al paciente le gusta la internación, vos sabés que no va a que le guste la internación, que se desayune como el Plaza en la casa, viste. Entonces la idea es que cuanto antes esté en la casa mejor. Pero yo te digo, una prótesis de rodilla 48-72, el ligamento se va en el día, el menisco se va en el día. El hombro se va en el día, el manguito rotador se va en el día, la prótesis de hombro se queda 24 o 48 horas si está muy dolorido o molesto o no encuentra. Pero yo te digo, no hay ningún paciente, salvo alguno que se complique, no pasa las 48 horas que tiene que estar en su casa. Perfecto. Eso es muy importante, la estancia hospitalaria. Y
Y después, ¿cuánto tiempo vos considerás que es pertinente hacer una rehabilitación en una artroplastía, por ejemplo? Que vos me Mira, decís... artroplastía tiene mucho de marcha al principio, ¿viste? Tiene mucho de marcha, y la marcha para mí es la confianza que le da el kinesiólogo. A mí me gusta hacer una muy buena reeducación de la marcha, el tema de la marcha con andador a 4 puntos, a 3 puntos, y el tema de que camine sin ninguna asistencia externa. Hay muy lindo trabajo del kinesiólogo en la marcha. Nosotros te digo que con la marcha somos muy exclusivistas. El kinesiólogo que trabaja en el equipo es un detector de trastornos de la marcha, de glúteo medio, se ocupa de que el paciente camine, que el paso sea normal, que no viene con ese pasito corto, le contamos los pasos, le hacemos programas. Tenemos 2 o 3 programas de rehabilitación domiciliaria, que es el Sit and Go, que son una silla a 10 metros y lo cronometramos. Eso ya lo hacemos a las 48, 72 horas. Sit and Go, le sacamos y el paciente se levanta, camina, y al principio por ahí asistido con los bastones, después con uno, después sin ninguno. Después tenemos otro de subir y bajar escaleras, todo lo que puede hacer en la ergonomía de la casa. Por eso también es importante que vos conozcas cómo vive el tipo. Si el tipo vas a la casa y después el inodoro es bajo y después no tiene esto, no tiene lo otro. Nosotros en el preoperatorio tenemos que conocer dónde vive. Si tiene que subir un piso, si tiene que vivir abajo, dónde va a dormir, cómo es el inodoro, todas esas cosas las tenés que saber. No puede ser sorpresa. Altura del inodoro, que lo levante, porta inodoro. Tiene que tener toda la comunidad para la ergonomía, dónde se va a sentar, si la silla de la computadora, la silla del comedor, la altura de la silla, le medimos si la cadera con respecto a la rodilla tiene que estar más alta. Todo eso lo tenés que saber. Y en eso somos muy bilardistas, ¿viste? No dejamos nada librado al azar, nada. No te puede decir, no, doctor, yo vivo en una casa de 3 pisos por escalera. Bueno, cuando te mudes te opero. ¿Qué vas a hacer? Omar, ya que dijiste bilardista, Sí. se me viene a la cabeza, en esa época de la selección argentina, que vos tuviste unos años, ¿cómo Sí. era la rehabilitación de un postquirúrgico? ¿Tenés algo para contarnos de esa época que vos me digas? Sí. Hacíamos esto, hacíamos aquello. ¿Tenías terapeutas manuales? Sí. Mira, yo tuve la suerte que, bueno, viste cómo es el tema de la ley de la atracción, ¿no? La ley de la atracción dice que si vos estás en el tren, estás en la estación, pasa el tren. Yo siempre estuve rodeado de muy buenos kinesiólogos. El primero que nos formamos juntos fue Jorge Bombicino, que para mí es el número 1 en kinesiología deportiva, es el kinesiólogo de la primera de River. Y Jorge ya tiene más de 30 años. Empezamos los dos en la selección juvenil. Y Jorge hacía muchas terapias manuales. Y teníamos los equipos de kinesiología, ¿viste? Porque nosotros veníamos de una escuela de la AFA que era muy de fisioterapia. Pero el jefe de la escuela de kinesiología era un hombre que también hacía terapias manuales, ¿viste? Se llamaba Castro. Castro era el jefe de kinesiología de la AFA, fue kinesiólogo de la selección argentina en el Mundial del 78 y fue uno de los primeros terapistas manuales que yo conocí. Trabajaba muy bien columna, él era un capo en columna. Y tenía algo que era extraordinario, Castro se llamaba. Estoy hablando de la década del 80. Cobraba primera consulta, escuchá esto no lo harías vos ahora. Primera consulta era médica. Vos lo ibas a ver a Castro y él te miraba la radiografía, te hacía la semiología y decía, hable con mi secretaria para pedir turno para la primera sesión de kinesiología. Mañana, pasado, era Dios. ¿Vos te imaginás que un kinesiólogo, y antes de atenderte, te revisaba y te cobraba la consulta clínica ortopédica? Y yo en esa época, que era un pichi, cada paciente que tenía se lo mandaba a Castro, y Castro te hacía unas historias clínicas, que escúchame, nosotros ni en el hospital, te ponía la raíz, las cervicales, la movilidad de la cadera, toda una ficha, 1 hora de examen semiológico. Yo nunca, era el jefe de kinesiología del AFA, Castro. Y Bombicino era de la escuela de Castro. Y Bombicino sigue siendo un kinesiólogo que trabajaba mucho con las manos. Y fisioterapia nosotros hacíamos poco. Y bueno, era nuestra forma. Y
¿Y te tocó operar a algún jugador? ¿Te tocó operar a alguien en ese momento que vos dijiste, no nos orientamos bien, no nos fue bien, tuviste alguna mala experiencia? No, porque nosotros en esa época la AFA era el lugar, era el mejor lugar de cirugía y en general estaba todo protocolizado. Mi jefe, yo era el jefe mío del hospital, era el jefe de la AFA. Yo a mi jefe lo veía de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Así que te imaginas cómo tenía la cabeza limada. Pero bueno, trabajaba en 2 lados, en el hospital y en la AFA. Pero era una escuela, una cosa que es importante. Y en esa época nosotros éramos uno de los mejores equipos. O sea que en general era lo que yo te decía. Si vos haces todo bien y apostás a lo mejor, bueno, si te sale mal, mala suerte. Pero mira, me acuerdo una vez que nosotros venían jugadores a la selección de todos los equipos y había un jugador que se llamaba Blas Yunta, que Blas Yunta era de San Lorenzo y después lo compró Boca. Y a Blas le encantaba el ultrasonido. Era porque el kinesiólogo de San Lorenzo le pasaba el ultrasonido y entonces nos llamaba a la habitación para que el kinesiólogo le pase el ultrasonido porque tenía una pubalgia. Vos te imaginás, teníamos que ir a la habitación de Blas, pasar el ultrasonido 1 hora. Y un día, viste, yo ya me hinché tanto porque era un cargoso, agarré y se lo regalé el ultrasonido. Le dije, ¿cuándo es tu cumpleaños, Blas? Tal día. Te regalo el ultrasonido y pásatelo vos, viste. Y se lo regalamos, viste. Y él estaba chocho porque aparte después lo habrá vendido, viste. Pero nunca más le pasamos el ultrasonido por una pubalgia, viste. En esa época nosotros esas cosas. Y la AFA tenía los mejores equipos de kinesiología que vos necesites, pero en la rehabilitación kinésica deportológica tenés que meter mucho dedo, mucha mano, mucho drenaje, esguince, desgarro, todo tienen que jugar mañana. Y eso también es extraordinario. Yo te digo que aprendí que jugadores desgarrados con la camiseta de la selección argentina juegan. Ecografía positiva, desgarro, y ahí aprendí que hay músculos que te dejan jugar y otros que no podés. Pero lesiones chiquititas con la camiseta de la selección, el jugador te dice, Tordo, yo quiero jugar. Y vos le decís, pero vos vas a entrar y vas a acusar. No, me muero en la cancha. Y yo te veía desgarrito de recto, algún desgarrito de un gemelito, viste que ahora lo ves en gente que llora 6 semanas porque se le desgarró un gemelo. Pero bueno, con la camiseta de la selección los desgarros no duelen. Es increíble lo que te estoy contando, es así. Totalmente. Omar, ¿y qué pensás del trabajo de la fascia? Ya que estabas hablando recién de los bloqueos neurales periféricos, del safeno, del crural, del fémuro cutáneo, que eso yo sé que lo haces porque bueno te conozco, pero ¿qué pensás del trabajo de la fascia para los pacientes que están con posquirúrgicos, por ejemplo, artroplastía de hombro, artroplastía de rodilla? Mira, yo creo que el trabajo de la fascia para mí es extraordinario. Lo que pasa es que todo depende también de la formación del kinesiólogo. Yo te digo, muchos de los chicos que trabajan conmigo, yo los incentivo a que hagan terapias manuales, que hagan cursos, que se metan en charlas. Y tengo, viste, yo armé el collage del osteópata, del que hace neurodinamia, entonces yo tengo ya la idea de poder derivar a cada uno de los que trabaja muy bien en lo que a nosotros nos gusta. Yo creo que el trabajo de la fascia es cada vez se sabe más de las fascias, todo el recorrido, los dolores, las lumbalgias con la fascia toracolumbar, todo lo que representan las cervicalgias y el tema emocional también, todo eso lo estudiamos, Ale. Y te digo que yo en este momento, si tuviera que nacer de vuelta, haría una tesis de fascia. Te digo que ahora estoy hecho, y te digo más, Silvia, que mi esposa cumplió años el 11 de septiembre y le regalamos una perrita y la perrita se llama Fascia. Así que con eso te digo todo. Así que lo de la fascia nos está volando la peluca. Pero bueno, viste que también es un tema, para ustedes es un tema de actualización esto. Sí, totalmente, el dolor referido, porque, viste, muchos pacientes que se operan, a mí me está pasando que muchos pacientes que se operan de una prótesis de cadera, de rodilla, que se hace una cirugía de hombro, llegan al año y medio con dolores
con dolores de repente en la rodilla operada o en el tobillo o en la cadera, y muchas veces no se le metió mano al paciente. Entonces empezar a jugar con los anclajes musculares, con estas técnicas que a mí me encantan de juego muscular para mejorar el deslizamiento transversal o la eficacia longitudinal del músculo. Incluso yo creo que mejora la vida útil de la artroplastía, generar un correcto deslizamiento de la fascia después de una cirugía. Sí. Es fantástico lo que vos decís, pero ¿sabés qué sería fantástico también? Lo que pasa que por ahí no te da tanto, porque vos decís, mira, si trabajamos en un grupo, yo por ejemplo, el paciente que operó el ligamento cruzado le digo todos los dolores que va a tener hasta el 6º mes. Y se lo digo antes que le duela. Vas a sentir a las 2 semanas la sensación de que el isquiotibial vas a tener un desgarrito, después vas a sentir un dolor en la cápsula posteroexterna de la rodilla, te puede doler la cabeza del peroné, todos los dolores que nosotros nos encontramos después de haber operado un montón de gente. Y lo que vos me decís, ese trabajo facial, yo te digo que en la semiología mía, en mi semiología, cuando veo el posoperatorio, siempre me voy al tensor de la fascia lumbar, me voy al tensor de la fascia lata, la fascia tóraco-lumbar, busco los temas del hombro y busco todo eso que vos me decís, porque ¿sabés qué pasa? Nosotros los traumatólogos no nos hemos formado en la semiología de la kinesiología. Entonces yo el hecho de atender con kinesiólogos, el consultorio mío, yo nunca, hace más de 25 años que atiendo con un kinesiólogo en el consultorio. Y ese kinesiólogo es un amigo que viene conmigo, que está, que rota, que vemos juntos los pacientes, vemos la radiografía, y aprendí de ellos. Yo con Diego, que vos lo conocés, Diego Davico, trabajamos muchísimos años juntos. Diego ha venido a quirófano. Entonces, todo el examen semiológico de que yo aprendí, lo aplico en mis pacientes. Un paciente que viene con un dolor referido de cadera a rodilla, yo le toco la fascia toracolumbar, le toco el tensor de la fascia lata, le busco esas adherencias, esos puntos, cómo se los anclajes, todo lo que vos me decís lo manejamos, Ale. Por eso yo en el fondo te digo, por ahí hubiera sido kinesiólogo también, te digo, por ahí, pero bueno, la hago desde la cirugía también, pero hablando y así, hablando un mismo idioma, por eso me invitaste también, porque vos sabés que a mí las terapias manuales me encantan, ¿viste? Entonces, todo esto lo vemos, lo tratamos y lo mandamos como diagnóstico. Mirá qué interesante, hace poquito vi un paciente con un dolor escapular y tenía un resaltito, tenía un dolor en la parte posterior del hombro, tenía la fascia totalmente pegada y le encontramos que tiene un elastofibroma por abajo de la escápula, un fibromita por esa fibrosis que también tienen que ver con las fascias y con la saponeurosis que está por abajo de la escápula. Y todos esos diagnósticos, ¿viste? Los tenés que pensar. Por eso muchas veces, ¿viste? A nosotros nos pasa eso. Creemos mucho en la resonancia, ¿viste? Y la resonancia, esto que te voy a decir, voy a pecar por ahí de soberbio. La resonancia no es un método diagnóstico. Es un método que te enseña sobre una sospecha tuya si es blanco o negro, ¿viste? Es un estudio cualitativo. Y lo cuantitativo lo ponés vos. Yo tengo una resonancia con un menisco roto y eso es blanco o negro. Pero yo después digo si ese menisco es para operar o para no operar. Entonces el método es cualitativo, pero vos lo tenés que hacer cuantitativo. Entonces la resonancia hoy es un método diagnóstico. Y la gente viene y que el médico no tiene idea del diagnóstico, el paciente te dice, ¿por qué no me pide una resonancia? Y vos esperás que el radiólogo, el técnico radiólogo, te defina el caso. Y yo hoy, cada vez que reviso más, pido menos resonancia. Y ahora con el COVID, te digo, hasta el 2022 no voy a pedir resonancia, porque le digo al paciente, te voy a meter en un resonador, que le hacen resonancia, que le hacen radiografía, gente que está infectada, bancame, que yo te voy a ver, y yo sé que no tiene nada para operar. Entonces eso es lo interesante. Ahora estamos apostando mucho a métodos diagnósticos que cada vez son más sofisticados. Yo te digo, yo el año pasado estuve trabajando en Barcelona y ya están con resonadores de 3 y 4 Tesla, que las lesiones musculares, hay lesiones que yo con uno de 1.5 no las veo y con uno de 3 se ven las lesiones musculares. Y vos me decís, ¿pero cómo puede ser? Y entonces, ¿qué tocaste vos? ¿Entendés? Entonces, si mi semiología, si mi mano no toca el desgarro, yo voy a esperar que me mande el diagnóstico el resonador. Por eso te digo más, si yo tengo el estetoscopio hoy, es el ecógrafo.
Yo te digo, hoy mi estetoscopio es el ecógrafo. Y tengo varios ecografistas, acá en Junín tengo uno que es extraordinario, Marcelo Crosensi, Maradona, Azulay en Buenos Aires, que me mandan la ecografía en tiempo real al celular. Tengo un archivo de ecografías de paciente mío que te digo voy a hacer un atlas. ¿Vos sabés lo que es pedir una ecografía en tiempo real y que el ecógrafo te transmita lo que ve? Paciente de 28 años que me lo mandaste por una lesión muscular, veo la fascia superficial inflamada, veo la fascia profunda. Te digo, parece de Ripley lo que te estoy contando. Pero yo ahora logré trabajar con radiólogos que yo enseñé el método de que yo no quiero que me mande más el papelito ese de mierda que no se ve nada. Y el informe, quiero que me manden la ecografía al celular. Y la ecografía en el celular es movimiento. Entonces vemos ecografías en tiempo real. Y vos, como kinesiólogo, tenés la obligación de empezar a hacer cursos de ecografía. Yo te digo, la ecografía la van a dominar ustedes pronto también. Porque la ecografía es un método diagnóstico que es muy útil. Y vos vas a ver cosas de la fascia que estás viendo ahora, que estás estudiando, y la vas a ver con el zoom del ecógrafo. Entonces me parece que es un método diagnóstico que llegó para quedarse y para seguir creciendo. Podés hacer punciones, podés hacer un montón de cosas y es algo que es en tiempo real y es objetivo el estudio. Pero si vos tenés un ecografista que es un pelotudo y un ecógrafo malo, bueno, macho, ¿qué quiere que te haga? Seguí haciendo diagnóstico por imágenes con una radiografía con la vela. Pero en este momento yo me saco el sombrero. Ecografía, ecógrafos de alta resolución, ecografías en tiempo real en el celular, filmadas, y aprendo, y vivo aprendiendo. Tengo un archivo que te digo, yo pierdo el celular y te digo que me tengo que suicidar, porque yo cada vez que vengo un paciente con una ecografía estoy esperando, viste como cuando vos jugás el gordo de Navidad que estás esperando que salga, porque me gusta aprender viendo, porque yo aprendo viendo. Yo puedo hacer ecografías con lo que yo sé, trabajando en equipo, yendo a acompañar a los jugadores a los centros de diagnóstico. Yo tengo un ecógrafo y lo uso, pero a mí me gusta que me lo muestre un tipo que hace solamente eso. Totalmente, sí, y la capacidad de diagnóstico, porque es lo que vos decías justamente, el tema de la resonancia magnética, o sea, se pide prácticamente de rutina, ¿viste? Por no revisar al paciente. Y el paciente viene, es como yo digo, el paciente viene con una imagen quieta, no te está mostrando cómo se comporta esa articulación. No. Nosotros estamos mostrando ya resonancias magnéticas paciente parado para ver columna y es otro paciente. Columna lumbar de resonancia con resonadores donde el paciente se puede hacer la resonancia parado es extraordinario y cambia todo. Y después están las resonancias que ya se están haciendo con movimiento. Yo te digo, estuve en un curso de diagnóstico por imágenes de Rossi y te hacen ya resonancias cuantitativas. Resonancia cuantitativa te dice cuánto está roto el ligamento cruzado. ¿Está roto el 73% o está sano el 45%? Eso se llama cuantitativo. Cuantitativo, cuánto está roto el menisco, porque una lesión meniscal que no toca ni el borde femoral ni el borde tibial no es un menisco roto. Entonces, cuando los informes de resonancia están mal hechos, los estudios son malos, vos trabajás mal. Entonces nosotros pensamos que yo hace mucho que cada vez pido menos. Si yo quiero complejizar y embarrar la cancha, pido una resonancia. Pero si yo sé el diagnóstico, yo le mando el diagnóstico presuntivo al radiólogo y lo llamo por teléfono para que me diga primero a mí, si tengo dudas, de qué se trata. Hay que agarrar el teléfono. Yo te digo que, viste, ahora esto de que uno está mucho con la computadora, hay que hablar con la gente. Es como dice mi mamá, a mí me mandás un WhatsApp y yo te quiero, pero si vos me hablás por teléfono y me decís, yo te quiero más. Y con los radiólogos hay que hablar por teléfono. Hay que preguntarles qué viste, qué no viste, qué te parece. Y ellos se van a esmerar. Cada vez que llega una resonancia de la encina, piensan en el informe, y porque saben que yo se lo pido que me lo informen de vuelta. ¿Entendés? Totalmente, no, aparte esto de estar constantemente, porque a veces inclusive vos pedís mediciones radiológicas o mediciones en la resonancia, el radiólogo no conoce, entonces claro, es muy importante este ida y vuelta. El año pasado creo que fue que estuvieron acá el cuerpo del Barcelona, y estaba Ramón Valios, que es el ecografista. sí. Y el tipo
las dimensiones de la fascia superficial y profunda en una lesión muscular y te decía cómo iba a evolucionar. Y aparte que otra cosa, no operás al pedo. Totalmente, totalmente. Bueno, pero tenés que tener la cabeza abierta para saber el tema este de la fascia, de los deslizamientos, de ver si vos lo podés mejorar con una buena, con un buen trabajo miofacial. Entonces vos tenés que creer, tenés que saber. Viste, a nosotros a la edad que tenemos nos cuesta mucho volver a las ciencias básicas, pero tenés que saber del líquido extracelular, del ácido hialurónico, de dónde se mueve la fascia, de dónde desliza. Son todas cosas, viste, que uno lo da por hecho. Si no, entonces yo pienso que la fascia es la aponeurosis del músculo de anatomía que yo vi cuando estudié anatomía hace 40 años, que era un cadáver repodrido que hacía 15 años que estaba ahí tirado. ¿Y qué fascia vas a ver? La fascia superficial en un cadáver fresco la ves a las 5 horas que se murió. Entonces nosotros que nos formamos en una anatomía donde la fascia no existía, ahora ver los videos, ver videos, yo he visto con óptica se meten y hacen fasciotomías, hacer una endoscopía de la fascia y hacen fasciotomías por endoscopía. Entonces vos tenés que tener la cabeza abierta, es decir, si hay un tipo que mete un artroscopio adentro de la fascia y te libera hace una fasciotomía y otro le pega un tajo de punta a punta y te abre la piel, el celular subcutáneo y el paciente sale corriendo, entonces uno tiene que saber por dónde va el tren. Eso me parece que es extraordinario, ¿viste? Totalmente, totalmente. Omar, nos queda poquito tiempo. Te hago una pregunta. ¿Cuándo operás vos el manguito rotador y cuándo lo mandás a rehabilitación? Mira, nosotros el manguito rotador tiene que tener un déficit funcional muy importante, mucho dolor y tiene que tener una pérdida de fuerza manifiesta y ver si es un músculo, si son 2 o si son 3. Las lesiones de un solo músculo estamos haciendo mucho biológico, estamos mucho plasma rico en plaquetas, estamos permitiéndole ver la posibilidad de repararlo con biológicos. Si son lesiones muy grandes, con mucha retracción, se operan. Pero lo que marca mucho el pronóstico es el déficit funcional. Por eso le damos mucha importancia al tema del dolor y el déficit funcional. Entonces hacemos todo un combo de ver cuál es el paciente que necesita cirugía y vemos si es un tendón,